Hola, María Luisa. Hola, buen ¿Qué día. tal, María Luisa? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, vos vas a tomar asistencia entonces. Sí, sí, Susana. Ay, espérate. Vamos a ver. Bueno, chicos, Álvarez Ávila, Presente. Bertero Irina, Bertoldi, Presente, profe. Bonelli, Canzani, Presente. Sena, Dainesi, Presente, profe. De Sergio, Presente. Del Piano, Presente. Dumas, Franco del Vaso, Presente. Gallino, Presente. Gamba, Presente. Grossi, Presente. Laraca, Presente. Lorenson, Presente. Luca, Presente. Marcicano, Ramos, Presente. Raviola, Presente. Regolo, Presente. Rossi, Presente. Silvero, Presente. Simón, Presente. Stillman, Presente. Venecia, Presente. Bueno, ¿quiénes faltaron? Profe, ¿Faltó alguien? disculpa, me dijeron que no se escuchó mi presente, por eso vuelvo a decir Sena Lucía. Bonelli. No, Sena Lucía, no sé si se escuchó o no, mis Ah, compañeras yo me lo dijeron que escuché no. muy bajo, pero te escuché. Ah, bueno, Bueno, genial, sí. dale, gracias. Lo que tengo ausente es Bonelli y Bertero. Ok. Bueno, Maximiliano, vos vas a rendir el parcial cuando terminemos toda la clase. Yo te lo había mandado por mail. Ok, Perfecto. Sí, supuse eso. No lo vi en mail, pero supuse. bueno. Bueno, vamos a dar Hola, un tema profe, nuevo. ¿Sí? perdón, Irina Bertero, me conecté recién. Ah, Bertero, bueno, ahora te pongo presente. Dale, gracias, profe. Entonces falta uno solo, Bonelli. Falta uno solo. Sí, sí. Ok. Bueno, hoy vamos a hablar sobre manifestaciones bucales de enfermedades dermatológicas. ¿Mm? Bueno, ¿se acuerdan lo que habíamos dado, las lesiones esenciales, eh, cuando dimos el año pasado, patología bucal uno, que era una ampolla que en realidad en la antigua Roma es un frasco de botella casi globular con dos asas, ¿eh? Es una lesión que tiende a proteger el tejido tegumentario interior.
Entonces, decimos que es una ampolla si la lesión es mayor de 3 a 5 milímetros. Y si es menos de 3 a 5 milímetros, se llaman vesículas o flictemas. ¿Se acuerdan que estaba formada la piel, epidermis, la dermis y una grasa, una capa de grasa subcutánea? Acá sería, ¿esta que sería una ampolla o una flictema? Chicos, ¿esto qué sería? Esto y esto. ¿Es mayor de 3 a 5 milímetros? Y comparen con esta. Vamos, chicos. Las dos primeras son ampollas, profe. Muy bien. Y esto entonces una. ¿Qué dijimos recién? Si tenían menos de 3 a 5 milímetros, es vesículas o flictemas. ¿Ok? ¿Estamos? Vamos a ver las lesiones ampollares producidas por virus. ¿Eh? Vamos a empezar, esto lo dimos el año pasado, una parte, que ahora lo vamos a repasar. ¿Eh? Vamos a empezar con la familia del herpes viridae, que tiene ácido desoxirribonucleico. Ustedes se acuerdan que los virus podían tener ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico. ¿Eh? 100 miembros afectan el reino animal y solo 8 en los seres humanos. Un solo tipo afecta los monos. Tenemos entonces el herpes virus humano tipo 1, que afecta la boca; el tipo 2, los genitales, se contagia por sexo oral, o por boca clínica similar; el tipo 3, que es el virus de varicela zoster. Después tenemos el de Epstein y Barr, que es el que produce la mononucleosis; los citomegalovirus, que afecta a los inmunodeprimidos; el herpes virus humano 6, que es el que produce la rociola infantil y la sexta enfermedad; el 7, que produce un exantema súbito del lactante y es semejante al tipo de rociola infantil; el número 8, que es el que produce el sarcoma de Kaposi y es de transmisión sexual. Todos estos virus van a producir una primoinfección, es decir, cuando penetran al organismo, producen lesiones o no. Y después pasan a un estado de latencia, pero quedan toda la vida en nuestro organismo. Entonces, quedan en forma de latencia y cuando se presentan ciertas circunstancias, generan recurrencias. El herpes virus humano tipo 1, que se transmite por la saliva o lesiones bucales por contacto íntimo, que se inactiva rápidamente a temperatura ambiente, o sea que cualquier utensilio que nosotros utilicemos, si está un rato a temperatura ambiente, se va a inactivar. Va a invadir las terminaciones nerviosas sensitivas y de allí de estas terminaciones nerviosas, transportada al el ganglio sensitivo, que en la cavidad bucal sería el ganglio de Gasser. Esto produce una primoinfección, generalmente en edades tempranas de 2 a 8 años, en la adolescencia y en los adultos jóvenes. El 95% de esta primoinfección no tiene síntomas, permanece en forma subclínica, y el 5% tiene manifestaciones clínicas, que es lo que llamamos la gingivoestomatitis herpética. Que no se les olvide este camino, La gingivoestomatitis herpética, porque es muy sencillo, La gingivoestomatitis herpética es una inflamación de las encías y las mucosas. Son vesículas en forma de ramilletes, fíjense. Generalmente el contenido es amarillento, es decir, ceroso, pero a veces es serohemática o hemáticas. Se van a romper y quedan erosiones, cubiertas por unas pseudomembranas que luego se van a transformar en costras. Son erosiones de distintos tamaños, con bordes irregulares, se presentan en cualquier zona de la cavidad bucal, pero van a respetar la mucosa reforzada, que es la del paladar, el dorso lingual y la encía marginal. Entonces ahí no se producen lesiones. Producen una gingivitis,
rojas, tumefactas, las encías, a veces sangrantes, con o sin erosiones. ¿Cuánto tiempo va a durar la gingivoestomatitis herpética? 10 a 14 días. Después va a curar en forma espontánea. ¿Eh? Y queda ese virus, queda latente en los ganglios sensitivos, es decir, queda escondido en los ganglios sensitivos. Entonces, cuando por una causa determinada bajan las defensas del organismo, esa causa puede ser exposición al sol, depresión inmunitaria, traumas bucales, estados febriles, trastornos gastrointestinales, periodos menstruales. Entonces se forma lo que se llama el herpes simple, que es un ramillete de vesículas que están preferentemente en la semimucosa labial y la piel. Es muy poco frecuente su presencia dentro de la cavidad bucal. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Colocación de pomadas aciclovir, ¿eh? Y sobre todo también suelen presentar a los adultos comprometidos, ¿eh? Otra enfermedad es la producida por el herpes virus humano tipo 3 o de la varicela, varicela zoster. La varicela es una enfermedad que en el 90% de los casos se presenta antes de los 13 años. Como hay vacunas, la vacuna triple, actualmente, antes todo el mundo pasaba por una varicela, pero en la actualidad es muy difícil que tenga lesiones de varicela, que se contagian, ¿eh? Y a veces cuando se contagia, se contagia en forma muy leve. Tiene lesiones en piel, fíjense, vesículas, erosiones y costras que inician en el tronco y la cara y luego se distribuyen al resto del organismo, ¿eh? Tronco y cara, después se distribuyen. En la boca tiene también vesículas que van a erosionar rápidamente. Claro, con la masticación, las vesículas en boca siempre duran muy poco tiempo. Hay un estado general alterado, ¿eh? Fiebre de 37 a 39 grados, malestar general. Y la característica que tiene la varicela es que pica, tiene mucho prurito, acompañado de una anorexia. Esto se va a resolver espontáneamente de 15 a 20 días, pero es muy contagiosa y los picos de aparición son generalmente en primavera. Estamos en esta época. Bueno, por suerte está la vacuna, que junto con la rubiola y la paperas, se colocan 2 dosis a los 12-15 meses y a los 4 a 6 años. Estamos. El herpes zóster, que es ese virus del varicela zoster que quedó acantonado en los ganglios, que cuando bajan las defensas aparece que produce el herpes zóster. Es la recidiva del virus en la edad adulta. Se reactiva de los ganglios sensitivos, que estaba escondido. Es una erupción vesiculosa, unilateral generalmente, pero puede llegar a ser bilateral cuando es en casos graves, que sigue los nervios sensitivos, lumbares y torácicos, y en la cabeza tenemos los nervios del trigémino, las ramas del trigémino. La etiología es de acá, mire, oftálmico, que es uno de los peores porque puede producir lesiones en el ojo. La etiología es una situación que compromete la inmunidad. Por ejemplo, linfoma, leucemia, HIV, puede ser una depresión muy grande, un estrés. ¿Y qué van a provocar? Antes de que aparezcan las lesiones, se va a producir un ardor muy intenso, un dolor muy intenso que parece una pulpitis. Miren lo intenso que es. Y después va a aparecer un eritema que se va a transformar en vesículas. Estas vesículas al romperse se van a transformar en costras. Y estas costras se van a curar después y van a dejar zonas atróficas, manchas, que pueden ser melánicas o amelánicas. O sea que pueden tener color o pueden no tener color.
Y la característica del herpes zóster es que produce una neuralgia posherpética. Después que desaparecen todas las lesiones, queda una neuralgia muy intensa que puede durar de meses a años. El tratamiento antivirales como el aciclovir. ¿eh? Después vamos a tener el virus Coxsackie el Coxsackie virus del grupo A, que es el que va a producir lo que se llama la herpangina. Este virus, ¿se acuerdan que los otros dijimos que tenían desoxirribonucleico? Este va a tener ribonucleico, que aparece en los niños de 2 a 10 años y en los adultos jóvenes también, pero de todas las enfermedades virales aparecen en esta época, en los brotes estivales, en la primavera, pueden aparecer en otoño, pero más en primavera. Aparece un exantema y luego vesículas en la zona del paladar blando, pero no muchas vesículas. Ay, se me pierde. Ahí está. Paladar, no muchas vesículas, de 10 a 12. Entonces, como tiene vesículas en esa zona, en el paladar blando, y en el istmo de las fauces, va a tener paciente dolor de garganta y va a tener odinofagia. Empieza con una fiebre súbita, 40 grados, después sigue con mialgias, vómitos, cefaleas, y estas lesiones van a curar de 4 a 7 días, después desaparecen. Es de buen pronóstico. Esta enfermedad, la herpangina, puede aparecer 4 o 5 vidas o 5 veces en la vida de una persona, no más. Si ven estas lesiones que aparecen más veces, es otra cosa, no es una herpangina. ¿Ok? La rubiola, que también tiene ácido ribonucleico, del género Rubivirus de la familia Togaviridae, que tiene una incubación de 2 a 3 semanas. Y la mayor infección aparece en la aparición de las exantemas, porque en ese periodo tiene gran riesgo de contagio. Tiene fiebre ligera, dolor de garganta, ojos rojos, cefalea, anorexia. Y si hacemos un examen, vamos a ver un exantema maculopapular de color rosado que se distribuye de manera centrífuga hasta abarcar el tronco y las extremidades. Siempre tiene un centro o empiezan las lesiones en la nuca, en la cara, en el tórax y después se distribuyen a las extremidades. Fíjense que casi todas las virosis, la característica en boca, que pueden tener lesiones en la mucosa, en la garganta, lesiones de color rojizo. Fíjense la garganta roja, que se llama el signo de Forchheimer. Son pequeñas lesiones hemorrágicas que pueden aparecer o no, que pueden aparecer en el paladar blando. Esto también, en la actualidad, la rubiola es muy difícil que reaparezca porque hay una vacunación universal en los niños de 1 a 6 años. Otra enfermedad viral sería el sarampión, que también tiene ácido ribonucleico, que es muy contagiosa, producida por un virus del grupo de paramyxovirus. Comienza con un periodo prodrómico que se caracteriza con una sintomatología general, fiebre, malestar general, conjuntivitis. Después de ese cuadro, más o menos, que dura más o menos 5 a 7 días, se presentan lesiones en la piel, sobre todo en la región retroauricular, en la cara y en el cuello. Y después se extiende hasta el tronco y las extremidades. ¿Qué pasa en boca? En las enantemas que aparecen son lesiones de color blanco rodeadas por un halo eritematoso en la mucosa yugal, que es lo que se llaman las manchas de Koplik. Entonces, ¿y por qué es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estas lesiones? Porque podemos hacer nosotros el diagnóstico de una enfermedad. ¿Estamos? La vacuna que se pone es la triple viral, que es para el sarampión, la rubiola y la parotiditis. Son virus atenuados y se pone a los 15 meses de vida
y una segunda dosis a los 4 años de edad. Otra enfermedad que tiene lesiones bucales, otra enfermedad viral, la escarlatina, que acá es producida por el Streptococo beta hemolítico de grupo A, que produce una faringoamigdalitis, que aparece un exantema con máculas de gran tamaño, de un tamaño de una cabeza de alfiler, de un color rojo bien intenso, ¿eh? Y fíjense en la lengua, qué característica tiene, una lengua en frambuesa, ¿eh? Después de 6 a 9 días desaparece la fiebre, la amigdalitis y el exantema, y como es una enfermedad de origen bacteriano, se le administra antibiótico, penicilina 3 veces al día durante 8 a 10 días. Acá tienen un cuadro para que ustedes vean y comparen las distintas enfermedades, que dimos recién. ¿Mm? Bueno, para estudiar las otras enfermedades que vamos a ver, vamos a repasar un poco las uniones celulares o uniones intercelulares. ¿Eh? Son los puntos de contacto entre las membranas plasmáticas de las células o entre la célula y la matriz extracelular. Entonces acá tenemos, ¿por qué es importante que estudiemos las uniones celulares? Porque esas van a establecer la forma de las células. Es muy importante para la disposición y comunicación de los organelos. ¿Qué son los organelos? Es los núcleos, los lisosomas, es decir, todo lo que tiene la célula adentro, la pared celular. Entonces, estas uniones, ¿por qué son importantes? Porque van a hacer que la célula resista las presiones mecánicas, y reaccione frente a las deformaciones. Entonces, gracias a las uniones celulares, vamos a hacer que la célula no se deforme. Las uniones intercelulares tienen distintas etapas, distintas zonas. Tiene la unión más externa, que se llama la unión estrecha, que sella las células. ¿Ves? Si esta es una célula, ven, entiendan el dibujo, otra célula y otra célula. Estas son las uniones intercelulares. Esta es la membrana basal y es la unión a la membrana basal. Entonces, la parte más externa sella las células vecinas para evitar el trasiego entre ellas. Después tenemos la unión adherente, que conecta por haces de actina, que es una proteína de una célula, con haces similares de la ¿Se me cortó a mí o a todos? Se cortó, un segundito, chicos.
Chicos, tómense un recreo y veo si me puedo conectar porque se desconectó completamente la doctora. Así que, 5 minutos y lo llamo. Bueno, chicos, no sé qué pasó, que se desconectó. Este, ¿Ustedes se acuerdan hasta dónde vieron? María Luisa, ¿vos te acordás de algo? Los desmosomas y hemidesmosomas, ¿me escucharon? Casi. Ah, perfecto. Bueno, entonces estos eran los desmosomas, esto lo alcanzaron a escuchar, está formado por proteínas, las uniones, son como remaches, y con proteínas del tipo de las caderinas. No, Susana, en la actina quedaste, en una anterior, en una diapo anterior. ¿Eso? ¿Lo vieron? No, 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 eso tampoco, ¿Esta? tampoco. Ah, Esto, hace rato. estás dando esto cuando se cortó. Ah, bueno, las distintas partes de las uniones, vamos a pasar directamente a la unión de desmosomas y hemidesmosomas. Entonces, desmosoma cuando se unen dos células. Y hemidesmosomas cuando se une la célula con la matriz extracelular, se unen por los hemidesmosomas. Entonces dijimos, esta es la membrana celular, 2 es el núcleo, el 3 es el citoplasma, el 4 son los desmosomas y el 5 los hemidesmosomas. ¿Ok? Entonces, los desmosomas es la unión en forma de disco entre dos células vecinas y tiene proteínas esta unión. La unión se hace por las proteínas llamadas caderinas. Y las esmosomas, que son las uniones fuertes entre las células y la membrana basal. Y tiene otro tipo de proteína que se llama, no son caderinas, sino que se llaman integrinas. ¿eh? Los semidesmosomas están compuestos por dos tipos de proteínas, la alfa 6 y la B4, y que van estas, como ven acá, forman como pequeñas manos, que se van adhiriendo a la membrana basal. Entonces, ¿y por qué estudiamos esto? Porque hay enfermedades, que tenemos que tener en cuenta qué es la proteína que, no, que se rompe, porque allí van a surgir el tipo, las características de estas enfermedades. Una de las enfermedades es el pénfigo. Son enfermedades mucocutáneas, caracterizado por la formación de vesículas y ampollas intraepiteliales. Es decir, que se destruye esto, entonces, ¿qué pasa? No hay unión celular y se van a formar acá ampollas intraepiteliales, por la pérdida de adhesión intercelular a través de la destrucción de los desmosomas. ¿Estamos? Bueno, ¿qué es el pénfigo? Es una enfermedad autoinmune
que se producen anticuerpos, el sistema inmunitario va a producir anticuerpos contra las proteínas específicas de la piel y de las membranas mucosas de un propio paciente. Ustedes saben que la enfermedad autoinmune, el mismo organismo quiere destruir, no reconoce como propias ciertas estructuras o ciertas proteínas. Entonces las quiere destruir. Entonces acá quiere destruir las desmogleínas, que son las proteínas que dijimos que se encontraban, que eran las que producían estas uniones, ¿eh? Hay una predisposición genética, a veces hay una histocompatibilidad, en especial por la presencia de ciertos alelos, ¿eh? También hay una edad pico de aparición, generalmente entre los 50 o 60 años. Hay bebés también por un pénfigo neonatal que se recuperan rápidamente por los anticuerpos que les da la madre. Y a veces está asociado también con otras enfermedades, como por ejemplo otras enfermedades autoinmunes, sobre todo el miastenia gravis o el timoma, ¿eh? Y también se ha visto que está asociado a ciertos medicamentos, por ejemplo los AINES o la penicilina o ciertos corticoides, ¿eh? Existen varios tipos de pénfigo que depende de la proteína desmosonal que destruida. Dijimos que esa proteína era la desmogleína. Entonces depende de esa proteína, proteína que destruye, las características clínicas. Entonces podemos ver que hay un pénfigo vulgar con una variedad vegetante, un pénfigo paraneoplásico, inmunoglobulina A, y un pénfigo foliáceo con una variedad que es variedad eritematosa. El pénfigo vulgar va a afectar todas las razas, ambos sexos, es más frecuente en mediana edad, raramente se presenta en niños y es la forma más frecuente en Europa y Estados Unidos. El pénfigo vulgar y sus variantes vegetante y paraneoplásico van a presentar manifestaciones bucales, por eso es muy importante que lo tengamos presente. Y pueden ser tempranas en el curso de la enfermedad y preceder a las lesiones cutáneas, es decir, que el pénfigo vulgar aparece generalmente las lesiones bucales antes que las cutáneas. ¿Estamos? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Presenta ampollas que se rompen por el roce o por traumatismo. Dijimos que la ampolla era intraepitelial, se rompían los desmosomas, o sea que una ampolla que va a ser frágil, que se puede romper con facilidad, ¿eh? Se presenta en mucosa labial, labios, lengua, paladar y encía. Surge, cuando se rompe esa mucosa, un fondo mucoso de apariencia sana, ¿eh? Dejan muchas veces el fondo rojo, dejan que parece carne fresca, o sea, bien rojo, pero que no sangran o sangran muy poco porque son superficiales. Tiene lesiones generalmente simétricas y bilaterales y un gran prurito y sensación de quemazón, ¿eh? Esas lesiones, esas erosiones se pueden sobreinfectar y dar así gran dolor, cialorrea y halitosis, ¿eh? Puede afectar cualquier lugar. Y hay una característica que se produce una gingivitis eritematosa descamativa. La descamación es muy característica porque se llama descamación en hojas de alcachofa. ¿Ustedes vieron, saben lo que es las alcachofas? ¿Qué es una alcachofa? ¿No? Bueno, hay ciertas provincias que se les dice, se les llama así. Alcaucil se llama también. Exacto, es el alcaucil. Si vieron que tienen todas esas hojitas que se caen así, uno las tiene que sacar. Entonces, fíjense acá la lesión, ¿eh? Parece una hojita de alcachofa de alcaucil que le estamos sacando, ¿eh?
Este efecto ampollar se puede provocar en áreas cercanas de las lesiones, es decir, que si tocamos la mucosa podemos provocar lesiones. Eso se llama Nikolsky positivo. Una lesión superficial intradérmica que tiene un signo de Nikolsky positivo, es decir, que si nosotros frotamos la mucosa se pueden aparecer las lesiones. Como son superficiales, no van a dejar cicatriz, pero tiene un dolor muy intenso, que el paciente le cuesta mucho trabajo ingerir alimentos por vía oral. Tiene periodos agudos y de renitencia, o sea que aparece, desaparece, aparece y desaparece. Y afectan también otras mucosas como el esófago, la conjuntiva, anal, vulvar y láctea. Las lesiones tienden a presentar un borde irregular, fíjense, irregular, pseudomembranas, teñida de exudado blanco o de sangre. Acá tiene sangre. Miren, exudado blanco, miren acá el exudado blanco, las lesiones, o sangrantes, estas son lesiones que se ven sangrantes. Esto es el pénfigo. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? En primer lugar, por la clínica. Quedan las lesiones ampollares, tienen techos flácidos que no curan. Hay una descamación, dijimos, de la encía, en hojas de alcachofa, sin sangrado. Dijimos que tenía el Nikolsky positivo, es decir, tocábamos la mucosa y aparecían las lesiones. Y por estudios histopatológicos. Como dijimos que es una ampolla intraepitelial, fíjense, acá está dentro del epitelio, el suelo ampollar. Hay células del estrato basal pegadas al corion, dispuestas de una forma muy característica. Miren, losetas de cementerio. ¿eh? Un cementerio donde están todos enterrados en la tierra. Fíjense, como las losetas de un cementerio. ¿m? Y la inmunofluorescencia es positiva. El diagnóstico diferencial con una estomatitis aftosa recurrente, con un eritema multiforme, con un líquen plano o un lupus eritematoso, con la lesión de pemfigoide de la mucosa bucal y por lesiones por quemaduras. ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Es importante resaltar que en un alto porcentaje de lesiones bucales se presentan unos meses antes de las cutáneas. Por eso es tan importante que nosotros lo estudiemos, que aparezcan primero en boca. ¿eh? Y se le suele dar dosis muy bajas de esteroides. Hay un tratamiento local y un tratamiento sistémico. El local es el tópico con cremas, enjuagues, inyecciones intralesionales de esteroides, enjuagues bucales, técnica de cepillado cuidadoso, porque dijimos que tiene un Nikolsky positivo, o sea que cuando nosotros tocamos la mucosa pueden aparecer más lesiones, descanso de prótesis removibles, totales o parciales, y un tratamiento sistémico. El tratamiento base es con esteroides sistémicos. Entonces, bueno, es una enfermedad autoinmune, el pemfigoide, lo que vimos anteriormente era el pénfigo, ahora vamos a ver el pemfigoide, que también es una enfermedad autoinmune, es decir, que el propio organismo va a querer destruir las proteínas que están produciendo estas uniones celulares. Es parte del pemfigoide de un grupo de lesiones que afecta exclusivamente la mucosa bucal, ocular y otras. Se produce a un ataque a las proteínas ubicadas en la membrana basal. Las otras atacaba las caderinas. Esta acá produce una destrucción ataca las proteínas de la membrana basal. Produce entonces una separación del epitelio y el corion, y acá, si las otras tenían ampollas intraepiteliales, acá la ampolla va a ser más profunda, va a ser subepitelial, una enfermedad benigna. La etiología, bueno, todo indica que es una enfermedad autoinmune.
Se ha demostrado la presencia de anticuerpos circulantes con la membrana basal que va a producir la destrucción de esas proteínas, de esas integrinas. Y depende, se clasifica según qué proteína distribuye. Puede ser este anticuerpo ante laminin 5, antilaminina 5,6, anti el antígeno 168K-DA, antiantígeno 168K-DA, BPAG2 y contra ambos laminina 5 y BPA2. Entonces depende, se clasifica de acuerdo a la proteína que quiere destruir el organismo. ¿Cuáles son las formas de presentar? Tenemos un pénfico cicatrizal que tiene ampollas, dijimos que eran más profundas, que eran subepiteliales, que tienen una base eritematosa, que no son simétricas ni bilaterales, como la anterior, como el pénfigo, y al romperse dejan techos flácidos y pisos sangrantes porque son profundas. Se ubican en el paladar y la encía, también produciendo una gingivitis eritematosa descamativa. Tiene mucho escozor y dolor, sobre todo con los alimentos ácidos o salados. Es raro que haya lesiones en boca, pero muchas veces las hay. La evolución es lenta y con remisiones y exacerbaciones igual que la anterior. El estado general es bueno, no tiene mayores manifestaciones generales. El diagnóstico, me falta la N, puede ser clínico. Vemos que hay una evolución crónica y descamación en láminas con sangrado. Acá con el signo de erima, NA, que es detectar techos de las vesículas íntegras o colapsadas. El signo de erina es lo que ve si está el techo de las vesículas, si está íntegra o no. Es posible provocar ampollas hemáticas sobre la mucosa con un signo que se llama signo del instrumento Romo. Es decir, con un instrumento, es parecido al de Nikolsky, pero acá con un instrumento Romo tocamos la mucosa y la ampolla se forma o no se forma. El otro dijimos que era el Nikolsky positivo. Es decir, cuando tocabas la mucosa se produce la ampolla. Este es un signo de Nikolsky negativo. Por más que vos raspes la mucosa o el signo de instrumento Romo, entonces no se producen lesiones, no se producen las vesículas. ¿Por qué? Porque acá las ampollas y vesículas son más profundas. Entonces es más difícil que se formen al tocar la mucosa. Y hay un diagnóstico histológico que vemos la ampolla subepitelial con techo de epitelio intacto, infiltrado inflamatorio crónico e inespecífico en el corio. Inmunopatológicamente se hace una inmunofluorescencia que siempre va en el 90% de los casos, da positiva. ¿Me entendieron? A lo mejor no expliqué bien lo del Nikolsky positivo y Nikolsky negativo, instrumento Romo. Son exámenes semejantes. ¿Lo entendieron ustedes? ¿Están? Sí, profe. Bueno, ok. El tratamiento puede ser local con esteroides en orobase. Orobase es una sustancia que se pone para que permanezca más tiempo sobre la mucosa. O podemos usar cremas o enjuagues. Podemos utilizar soluciones de anestésicos con antihistamínicos en jarabes, suspensión de antiácidos en partes iguales, jarabe con el antiácido, o un tratamiento sistémico con esteroides cuando las lesiones son resistentes al tratamiento tópico, pero se prefiere hacer el tratamiento tópico. El diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con el líquen plano, sobre todo cuando se presenta la gingivitis escamativa, con aftas recurrentes, la enfermedad de Behçet, que ya la vamos a dar, pénfigo vulgar, y el eritema multiforme menor. También tenemos que hacer diagnóstico diferencial con enfermedades reumáticas crónicas, que hay una triada de estomatitis aftosa, úlceras genitales y uveitis, que es la inflamación de la cámara anterior del ojo.
Entonces, con esas enfermedades debemos hacer el diagnóstico diferencial. Acá tienen un cuadro, con las características del pénfigo vulgar para que lo comparen con el pemfigoide. ¿Estamos? Bueno, vamos a otra enfermedad. Tenemos el lupus eritematoso, que es una enfermedad también autoinmune. Fíjense que hasta ahora estamos estudiando enfermedades todas autoinmunes, ¿eh? Que tiene repercusión en la cavidad bucal, es más común en el sexo femenino, entre tercera, cuarta y quinta década de vida. Y también acá las lesiones bucales pueden manifestarse como como primeras en el transcurso de la enfermedad. Entonces, estas manifestaciones bucales pueden ser asintomáticas, y la presencia es un criterio importante para el diagnóstico, o sea que nosotros podemos diagnosticar la enfermedad con las lesiones bucales. Tenemos el lupus sistémico, que va, como es sistémico, involucra muchos órganos, como el sistema nervioso central, el renal, el músculo esquelético y el cardiovascular, y el lupus cutáneo, que afecta la piel y las mucosas, de la mucosa bucal, nasal, genital y conjuntiva. ¿Estamos? ¿Cuál es la etiología del lupus? Es desconocida, ¿eh? Pero hay factores predisponentes, como por ejemplo alteraciones genéticas, factores inmunológicos, factores ambientales como las radiaciones ultravioletas, factores infecciosos, factores hormonales, Entonces, todos esos factores son predisponentes, ¿Y qué lesiones vamos a tener? Dijimos que las lesiones bucales pueden aparecer antes que las lesiones generales, ¿eh? Se pueden presentar con una erosión mucosa, con placas de superficie descamativa, o pueden tener fisuras con tendencia hemorrágica, zonas maculoeritematosas, acá. Las localizaciones más frecuentes son el paladar, los labios, el carrillo y las encías. Esto es muy característico, el labio lupúdico, que es un engrosamiento asimétrico del mermellón labial con invasión cutánea. Miren la lesión acá cómo invade la piel, Acá tenemos lesiones discoides con un área atrófica central, eritematosa, rodeada de estrías. Fíjense las estrías radiales de color blanquecino. Estas son lesiones maculares, También hay una gingivitis descamativa de tipo crónica, ¿eh? Muchas veces acompañada de lesiones vesículo-ampollares en encía libre y adherida, toda esta zona, ¿eh? Que estas lesiones se descaman y van a dejar una superficie hiperémica y eritematosa con una exposición del corion. Eso te trae un dolor moderado e intenso. El diagnóstico, miren, por inmunofluorescencia se ve una banda granular fluorescente y por histopatología, que vemos acantosis, degeneración de la capa basal, engrosamiento de la membrana basal, infiltrado inflamatorio del tipo de linfohistiocytario y una distribución perivascular, Entonces, el tratamiento. El tratamiento puede ser sintomático y paliativo, y puede ser individual de cada paciente, y si nosotros tenemos que hacer un tratamiento odontológico, necesitamos un informe del médico del estado general. Vamos a pedir que se eliminen todos los irritantes, alcohol, tabaco, traumatismos crónicos, mecánicos, y tratamiento de las lesiones orales con corticoides tópicos. Si vamos a realizar un procedimiento quirúrgico o periodontal, se debe hacer profilaxis antibiótico para que no se produzca una endocarditis infecciosa, es decir, esa distribución, esa bacteriemia que se produce durante el tratamiento, que no vaya a producir, llega al corazón y produzca una endocarditis, que puede llegar en un porcentaje pequeño, pero importante, hasta una muerte, una muerte del individuo. Hay que controlar el tiempo de coagulación porque puede haber riesgo de hemorragia. Y también se tiene que hacer un tratamiento sistémico.
El paciente siempre que tiene que estar fotoprotegido y se utilizan para los dolores antiinflamatorios no esteroides, que son el ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno y el naproxeno. Y se le dan también en forma sistémica glucocorticoides. Ojo con los pacientes que toman inmunosupresores. El líquen, otra enfermedad, también de etiología desconocida, patogenia inmunológica. Puede afectar la piel, la mucosa y las faneras. Se sabe que las faneras son las uñas del folículo piloso. Presenta un fenómeno muy característico, que es el isomorfismo o de Kepner, que se presenta la enfermedad donde raspa constantemente, donde hay roce o trauma repetido, es lo que se llama el signo de la malla del reloj, que tiene ciertas formas clínicas. Puede ser el líquen plano idiopático. ¿Qué era idiopático? ¿Se acuerdan qué era idiopático? ¿Qué es algo idiopático? A ver, ¿quién me dice que es idiopático? Sin causa. No se conoce la causa, exacto. ¿eh? Después tenemos el líquen asociado a los virus de la hepatitis C en zonas endémicas, el líquen plano asociado a fármacos, lesiones liquenoides semejantes al líquen y displasia liquenoide. Esas son las formas clínicas. Entonces, el líquen típico, que son manchas blancas, reticulares, asintomáticas, en el tercio posterior del carrillo, puede encontrarse también acá en el tercio anterior, en el dorso de la lengua y la encía, no se malignizan, tiene estas, ¿por qué se llama líquen? Porque es parecido al vegetal, al líquen, Y estas son las estrías de Wickham, como una malla que se forma. Y el líquen atípico, que se pueden presentar en forma diferente. El erosivo ampollar es en forma ampollar, el líquen vegetante con lesiones vegetantes, hipertrófico o leucoplasiforme, y el líquen atrófico con un adelgazamiento del epitelio. Histológicamente tenemos un infiltrado linfoideo en banda típico el otro se acuerda de las lápidas como una lápida. Acá tenemos forma de serrucho, diente en serrucho. La evolución. Las formas típicas pueden desaparecer o evolucionar a las formas atípicas. Y las formas atípicas son cancerizables en el 1%, sobre todo las formas erosivas y atróficas. El diagnóstico diferencial con leucoplasia, lesiones liquenoides, candidiasis, lupus eritematoso crónico discoideo, y con todas estas enfermedades, y el diagnóstico definitivo lo vamos a hacer con el estudio histopatológico. El tratamiento, eliminación de los irritantes locales, corticoides tópicos con orobase o enjuagatorios, corticoides sistémicos en los brotes más severos, y evaluar también el cambio de obturaciones metálicas. Ahora ya prácticamente no se usa la amalgama, pero antes se usaba muchísimo la amalgama y podía producir una lesión alérgica. Y apoyo psicológico, porque es una enfermedad que tiene el estrés está empujando la enfermedad. Otra enfermedad es el síndrome de Behçet, enfermedad o síndrome de Behçet, que es una enfermedad inflamatorio crónica, también es autoinmune, no es contagiosa, es recurrente, es de mucha actividad y periodos de no, es multisistémica y de etiología desconocida. ¿Qué características tiene? Presencia de aftas orales y genitales asociadas a manifestaciones oculares, vasculares y cutáneas. Los síntomas pueden durar días, meses o años. Las lesiones son el resultado de la inflamación de las arterias y venas por una vasculitis. Las lesiones en la piel, tenemos inflamación de las articulaciones, provocando una artritis.
Inflamación intestinal, produciendo diarrea, y inflamación del sistema nervioso, tanto central como el periférico. El sistema nervioso central puede afectar el cerebro, el cerebelo, el tronco cerebral, la médula, las meninges, como también los nervios periféricos de los brazos y de las piernas. El diagnóstico se va a asociar se basa en la asociación de signos clínicos, ¿eh? Si hay aptosis bipolar, manifestaciones cutáneas, uveitis, sobre todo posterior y afectación de los grandes vasos. La susceptibilidad de la enfermedad de Behçet está asociada a la presencia del alelo HILA-B51, es decir, una enfermedad que está relacionada con los cromosomas. Las manifestaciones neurológicas pueden ser signos de malignidad. Y acá hay criterios de diagnóstico de acuerdo a las características que tiene, a la sintomatología, se van anotando las distintas sintomatologías que tiene para hacer el diagnóstico de si existe o no esta enfermedad. El tratamiento es sintomático, que está asociado con el predominio de las manifestaciones clínicas y es de mal pronóstico cuando se presenta a edad temprana en sexo masculino y cuando afecta órganos vitales. Acá tienen las lesiones, como vemos en la boca, en el uveitis. Vamos ahora a la última enfermedad, que es el eritema polimorfo o multiforme. Es una enfermedad aguda de la piel y o de las mucosas. También es inmunológica, que puede presentar lesiones cutáneas eritematobullosas de varios tipos y puede presentar lesiones mucosas pluriorificiales de tipo vesículo ampollar, es decir, está alrededor de los orificios. Puede comportarse también en forma recurrente, crónica recurrente. Entonces tiene periodos de actividad y periodos no. La clínica tiene dos formas, la forma menor y la forma mayor. La forma menor o recurrente y la forma mayor, que incluyen un síndrome de Stephen-Johnson, el síndrome de Lyell o la necrosis epidérmica tóxica. Algunos consideran que son entidades diferentes. Bueno, la etiología es desconocida. Pero también hay factores predisponentes, por ejemplo, las infecciones de virus y causas infecciosas. Dentro de los virus, el que se considera que es más probable el virus del herpes el virus del herpes hominis. Acá tenemos infecciones virales, infecciones bacterianas que pueden ser predisponentes, infecciones fúngicas, infecciones por protozoos. Los fármacos se asocian sobre todo en las formas mayores, estos son los fármacos que pueden predisponer la enfermedad. Acá tenemos las lesiones erosivas, pseudomembranosas, lengua, labio, erosivas y costrosas, ven acá, costrosas, erosivas, acá, erosivas, acá las pseudomembranas blanquecinas. Bueno, puede haber un eritema multiforme menor que generalmente no se presenta en mucosa bucal, y si se presenta son máculas eritematosas o erosiones superficiales. Las lesiones son recurrentes o no, y son siempre autolimitadas. Y en la piel, que hay una lesión muy característica en la piel, que es las lesiones en diana, que pueden ser, mira, acá como una diana o escarapela. Estas lesiones pueden ser típicas, dianas típicas o atípicas. Las dianas típicas tienen como 3 círculos y las atípicas generalmente son
tiene dos zonas concéntricas. Entonces, se le llama por eso escarapela, porque es como la escarapela que tiene las zonas de distintos colores, ¿eh? Entonces, la típica tiene tres círculos concéntricos y la atípica generalmente tiene dos y con bordes mal definidos, ¿eh? Las localizaciones generalmente son simétricas en las superficies extensoras de las extremidades. Y esta enfermedad tiene Nikolsky negativo. ¿Qué quiere decir Nikolsky negativo? ¿Qué quería decir? Si que lo tocamos, ¿se produce la ampolla o no se produce? ¿Se produce la lesión o no se produce? No se No produce. se produce. ¿Estamos? Y después tenemos el eritema multiforme mayor, que este es más común que se presenten lesiones en mucosas, afectan uno o más mucosas, generalmente de la cavidad bucal, y que pueden ser manifestaciones clínicas importantes. La parte anterior de la cavidad bucal y en la lengua, en mucosa no queratinizada, es poco frecuente en la afectación, la afectación gingival. Clínicamente las lesiones son variables, pueden ser zonas eritematosas, puede haber máculas, hiperemias, pápulas o vesículoampollas, erosiones superficiales cubiertas por una pseudomembrana de fibrina. En la piel generalmente hay lesiones iguales a las del eritema multiforme menor, pero más extensas, con signo de Nikolsky negativo, ¿eh? Las lesiones agudas recurrentes o no, y son autolimitadas. Y las lesiones curan espontáneamente a las 2 o 3 semanas, ¿no? El diagnóstico, hay un diagnóstico clínico y hay un diagnóstico histológico. Tenemos el diagnóstico diferencial con primera infección herpética, sobre todo si hay ausencia de lesiones en piel, estomatitis aftosa recidivante y pénfigo paraneoplásico y pénfigoide. El tratamiento es sintomático. Se dan analgésicos tópicos o sistémicos, compresas con suero, enjuagues bucales, con anestésico, dieta blanda, evitar lo picante y aumentar la ingesta de líquido para que no se produzca la deshidratación. Disculpen, también puede administrarse corticoides tópicos y se evitan los corticoides sistémicos. El pronóstico, las menores no dejan secuelas, las mayores empeoran el pronóstico, la existencia de lesiones en una gran extensión de zonas desnudadas, las personas de edad avanzada, insuficiencia renal y afectación pulmonar. Acá hay un cuadrito con el diagnóstico diferencial, otro cuadrito más detallado, con el curso de la enfermedad, la forma de descamación y tipo de lesiones, y este cuadrito lo tienen de esta forma o lo tienen acá sacado directamente una foto del libro. Es el mismo cuadro con distintas presentaciones. ¿Ok? Bueno, muy bien, chicos. Esto es largo, pero hay que saberlo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok. Despertarse, vamos. Bueno, ahora van a hablar ustedes. Tenían que hacer un gráfico de las lesiones.